En la clase de ahora vamos a estar viendo el módulo 3 que respecta a los tecnicismos del corretaje inmobiliario. Para partir vamos a fomentar la base que es en sí mismo que es el corretaje inmobiliario. El corretaje inmobiliario, el corretaje de propiedades, es la intermediación que existe entre un propietario de un inmueble y un comprador o arrendatario con el objetivo de concretar una operación. Por ende, un corredor de propiedades, que sería la persona encargada, tiene cuatro ejes principales que están enfocados en lo que es la captación de las propiedades, su posterior comercialización, la negociación con los leads o prospectos y por último el cierre de la operación comercial. Hay tres tipos de operaciones fundamentales que nosotros trabajamos con Deimos Inmobiliaria. La primera es la compraventa, que es la transferencia del dominio de una propiedad a cambio de dinero. La segunda sería el arriendo, que respecta directamente a la cesión de un uso temporal a cambio de una renta. Por lo general estas rentas son mensuales. Y como tercero, la administración, que es todo el conjunto de procesos financieros, legales y operativos, tanto como los comerciales, que van a significar para que esto se pueda llevar a cabo. La documentación más importante que vamos a estar viendo en lo que respecta a esto tiene que ver primero el certificado de dominio vigente, que es el que acredita quién es el dueño actual de la propiedad. Segundo, el certificado de hipoteca y gravámenes. Este certificado nos indica cuáles son las deudas, embargos o prohibiciones correspondientes que puede llevar una propiedad. Esto es fundamental para evitar vender propiedades con problemas. Y súper importante considerar cuál es el rol del conservador de bienes raíces. En esta se inscriben las propiedades y se formaliza la transferencia de dominio. Sin una inscripción no existe una propiedad legal como tal. Para desglosar un poquito entonces, vamos a decir que el dominio es el derecho de propiedad sobre un bien inmueble, que el gravamen es una carga o limitación que puede tener la propiedad y la prohibición es en sí mismo una restricción que se limita para vender o transferir un inmueble a manos de otro posible dueño. Existen dos tipos de mandatos de corretaje. Tenemos el mandato abierto o colaborativo y el mandato cerrado o exclusivo. En el mandato abierto, muchas posibles corredoras pueden trabajar el mismo inmueble para comercializarlo. Una de las mayores ventajas que tiene este formato es que permitimos que haya un mayor nivel de posibilidad de exposición a la propiedad, con lo cual es más probable que podamos encontrar un cliente potencial. Una de sus desventajas tiene que ver con las fricciones que se generan en el hecho de que haya muchas corredoras. Uno de los principales conflictos que nosotros vamos a encontrar tiene que ver en el mandato abierto con que está la posibilidad de que dos corredores firmen una promesa, por ende cuando se concrete la operación, uno de los dos va a tener que dar marcha atrás o retractarse de este proceso. En su contraparte, el mandato cerrado exclusivo consta directamente de que una sola corredora va a poder gestionar y comercializar esta propiedad. La desventaja, obviamente, significa que va a bajar el nivel de exposición debido a que es la única que va a poder gestionarlo directamente. Pero su ventaja es que obviamente no vamos a tener fricciones en el proceso ya que toda la información va a estar centralizada. Hay dos conceptos súper importantes en lo que tienen que ver con la valorización de este activo, que es la tasación y el ACM. La tasación es un cálculo correspondiente del valor que tiene un inmueble, principalmente generado a través de la ubicación y los metros cuadrados que conlleva esta propiedad. Hay que considerar que la tasación solamente puede ser efectuada por una persona que sí tenga un respaldo correspondiente de poder hacerla. Estas pueden ser instituciones financieras independientes, bancos o tasadores que también cuenten con la certificación. En su contraparte tendríamos el ICM, que es el análisis comparativo de mercado. Este calcula especulativamente cuánto es el valor correspondiente que tiene esta propiedad. Esto se calcula generalmente a través de cuáles son las propiedades parecidas que se han vendido recientemente, cuáles están en venta dentro del mismo sector o cuáles se han arrendado también. Hay tres conceptos comerciales súper importantes que tenemos que trabajar, que el primero va a ser el lead, que es la persona interesada. Es nuestro contacto inicial, la persona que por primera indicación o por primera vez se va a estar comunicando con nosotros para poder llevar a cabo este proceso. Luego, cuando ya tendemos un prospecto, vamos a estar hablando de prospecto directamente cuando hay un lead calificado, o sea que tiene la intención real de poder comprar o arrendar este inmueble. Por último, vamos a hablar de un cliente cuando ya un prospecto está activo en el proceso de compra o de arriendo, en todo lo que conlleva la documentación correspondiente o ya se están empezando a hacer las promesas o reservas de la propiedad.
Para calificar los clientes, un cliente válido tiene que tener 3 puntos súper importantes. El primero es necesidad real, estar realmente interesado en poder comprar o arrendar la propiedad. Segundo, obviamente la capacidad de pago. Un cliente puede estar muy interesado, pero si no puede costear el inmueble, evidentemente su calificación se va a ver disminuida. Y por tercer punto es el plazo definido. Es súper importante que van a haber clientes que están muy interesados en comprar la propiedad, van a tener el capital para comprarlo, pero no tienen un plazo definido o su plazo definido es a demasiado tiempo, por ende tampoco va a ser una persona que va a estar completamente dentro del proceso con la mejor calificación. Seguido de esto vamos a hablar de las comisiones de corretaje. Esto es el porcentaje que gana el corredor por intermediar en Chile. Estos son valores referenciales. Según el Instituto de Estadísticas Nacionales, el promedio de comisión en lo que respecta a arriendos va entre un 50 a un 100% de un mes de arriendo. En su contraparte, la venta, por lo general, se está pagando entre un 2 a un 4% correspondiente de lo que es la venta de un inmueble. Para que entendamos un poquito mejor cómo funcionaría, vamos a hablar del flujo de una operación. El primer punto para el flujo de una operación es claramente la captación de propiedad, ya que sin propiedades para poder gestionar su venta o arriendo, no hay un negocio inmobiliario. Luego, seguido de la captación de propiedad, una vez que esta ya se lleva a la publicación y todo su proceso interno que vamos a estar viendo un poquito más a profundidad en el módulo 4, vamos a comenzar con la generación de leads. La generación de leads entonces sería generar diferentes campañas de marketing, orientadas pueden ser a través de marketing digital, con Google Ads, Meta Ads, contenido a través de redes sociales como TikTok, Instagram o Facebook, también de metodología off-market, que sería cuando nosotros trabajamos un poco más el boca a boca o a personas referidas directamente entre nosotros. Una vez que ya generamos estos leads, pasamos al proceso de calificación de estos clientes, en los cuales generalmente se solicitan las documentaciones para poder avalar que realmente existe la posibilidad de comprar esta propiedad. Una vez que esto se genera, ya entramos al proceso de las visitas. Las visitas, como se pueden imaginar, es la instancia en la cual el posible prospecto o cliente está interesado en poder investigar o ver de primera fuente, en primera persona, cómo se encuentra la propiedad para poder entrar a la fase de negociación. En la negociación, principalmente en lo que son los segmentos de arriendo, no se ven tanto. Sin embargo, en lo que respecta al área de las ventas, en las ventas muchas veces se puede un poquito entrar a negociar lo que tiene que ver con el precio, sobre todo cuando las captaciones son en exclusivo. Una vez que ya se cierra el proceso de la negociación, vamos a pasar a la promesa, que es este acuerdo en el cual el cliente firma un correspondiente documento en el cual se acredita que él se asegura de poder comprar la propiedad más adelante. Una vez que se firma la promesa, ya pasaríamos al proceso de la escritura. Esta es la documentación correspondiente que nos lleva directamente al proceso ya de venta. Una vez realizada la escritura, como veníamos diciendo un poquito antes, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la inscripción. En la inscripción es cuando ya la escritura pasa a manos directamente del conservador de bienes raíces, en el cual se acredita que esta transferencia del dominio se haya producido. ¿Cuáles son los errores más comunes que vamos a ver? Hay 5 errores principales que estamos viendo. El primero tiene que ver con los documentos. No revisar con claridad, por ejemplo, el certificado de dominio vigente. Muchas veces hay una persona interesada en vender una propiedad que no le pertenece. Por ende, ella no puede llevarlo a cabo. También tendríamos un error típico que se va a ver en los gravámenes, no comprender sus características. Hay propiedades que van a estar limitadas o con prohibición de enajenación, lo que significa que no se van a poder vender directamente ni enajenar a otras personas. En lo que respecta a las propiedades, un error tradicional que vamos a estar viendo tiene que ver con la sobrevaloración o la infravaloración. Cuando sobrevendemos un producto, o sea, lo vendemos más caro en realidad, o lo infravaloramos este mismo producto, lo vendemos más barato, esto se ve castigado. Recuerden que no importa que una propiedad se vea cara o sea barata, el mercado lo que castiga es un precio mal calculado. Luego tendríamos los contratos, no establecer criterios claros. En el caso de los contratos, como nosotros trabajamos directamente con nuestro equipo legal patrimonial, no vamos a tener un conflicto directamente ligado en esto, pero es importante que lo tengan en consideración en caso de alguna consulta de las personas. Y por último, obviamente, lo que respecta a los clientes. No clasificarlos correctamente es un error garrafal en lo que respecta. A veces creemos que tenemos un cliente asegurado, pero en realidad no necesariamente es así y se nos van a retractar, por ende se nos van a caer las ventas.
Ahora entrando un poquito ya a conceptos ligeramente más avanzados, entrando a lo intermedio, vamos a hablar de la valorización. Tenemos tres conceptos principales. El primero es el equity. El equity es el capital propio que se invierte en una propiedad. Por ejemplo, si compramos una propiedad de 100 millones de pesos, pero ponemos 40 millones de pesos desde nuestro bolsillo y el otro 60 millones de pesos los conseguimos a través de un crédito hipotecario, un préstamo con acreedores, solamente vamos a decir que el equity es de 40 millones, porque es el capital que está saliendo directamente desde nuestro bolsillo. Luego, dos conceptos que tienden a confundirse mucho en el corretaje de propiedades tienen que ver con el value add y la plusvalía. El value add es el cálculo que se genera sobre la potencialidad o el potencial que tiene una propiedad para aumentar su valor en el tiempo. En cambio, la plusvalía es el aumento del valor de una propiedad a través del tiempo. Por ende, cuando hablamos de value add, estamos hablando de a futuro cuánto podría llegar a valer esta propiedad. Sin embargo, cuando hablamos de plusvalía, hablamos efectivamente del valor que ya aumentó a través del tiempo. Por ende, el value add se calcula hacia futuro y la plusvalía se calcula en lo que vale hoy en referencia al pasado. Para entender un poquito más a profundidad, vamos a ver lo que son las métricas financieras. Vamos a tener tres conceptos base, que tenemos el cap rate, que su nombre es capitalization rate, que sería la rentabilidad anual que tiene una propiedad en relación a su valor. Por ejemplo, una propiedad que vale 100 millones de pesos y se arrienda en 1 millón de pesos mensual cada vez, a través de un año, o sea, en 12 meses, vamos a tener una ganancia de 12 millones de pesos. Pero esos 12 millones, en comparación a lo que vale una propiedad, solo equivale al 12%. Por ende, en el cap rate vamos a estar hablando de un 12% correspondiente, ya que a través del año se generó eso. Sin embargo, en su segundo concepto, el ROI, que sería la rentabilidad total de una inversión, calculamos el general. Por ende, si es que esta misma propiedad de 100 millones la arrendamos durante 2 años, vamos a decir que tuvo un cap rate del 12%, ya que anualmente fue eso lo que generó. Sin embargo, vamos a decir que su ROI es de un 24% en el caso de que se esté arrendando. Luego tendríamos el cash flow, que es el flujo de dinero que va a quedar después de los gastos. Es muy importante saber de que una propiedad puede tener muchas plusvalías, pero mantener un flujo negativo. O sea que sus gastos sean superiores al ingreso que nos están generando. Entrando un poquito a lo que respecta a la ingeniería financiera, hay tres conceptos clave dentro de lo que respecta a los créditos. Primero, tenemos el apalancamiento, que es el uso de deuda para aumentar el retorno. Básicamente cuando nosotros nos endeudamos para poder comprar una propiedad a método de inversión principalmente. Como segunda característica vamos a tener el refinanciamiento, que es reemplazar un crédito existente por otro generalmente en mejores condiciones. Y entre medio de esto vamos a hablar del bridge loan o puente de deuda, que respecta directamente a lo que es el financiamiento de corto plazo para cerrar una operación mientras se obtiene un financiamiento definitivo. Por ejemplo, en un bridge loan podríamos hablar de que tenemos un apalancamiento que nos esté cobrando solamente en una deuda de 24 meses, o sea, de 2 años, con un interés de un 10%. Sin embargo, después de un par de cuotas, vamos a optar por conseguirnos otro crédito con el cual vamos a pagar el primer apalancamiento, pero con mayor tiempo o con menor nivel de interés. Dentro de los indicadores urbanísticos hay dos conceptos súper importantes. El primero es la venta en verde, que es cuando uno compra una propiedad antes de su construcción. Más adelante vamos a ver conceptos que se tienden a confundir con lo que respecta a la venta en verde. Como segundo indicador urbanístico vamos a tener el FAR, o Floor Area Ratio. El Floor Area Ratio, o FAR, como lo vamos a estar viendo más adelante, es directamente la relación que existe entre la superficie construible y el tamaño del terreno. En Chile, el FAR de las zonas agrícolas es de un 10%. Por ende, un terreno de 5.000 metros cuadrados solamente nos va a permitir construir en 500 metros cuadrados de la propiedad. En lo que respecta a la factibilidad y la dinámica de mercado, el concepto de zoning se refiere a la regulación que define qué se puede construir en un terreno. Las que mayormente vamos a encontrar tienen que ver con la comercial industrial, que está enfocado directamente en lo que son negocios o fabricación de productos, la residencial o la habitacional, que es la misma,
que se refiere directamente a cuál su uso está enfocado en que las personas puedan vivir ahí, y la agrícola, que aunque las personas pueden vivir ahí, su foco también es permitir de que se puedan generar cultivos en esa zona. Luego, cuando hablamos de absorción de mercado, nos referimos a la velocidad en la que se están vendiendo o arrendando propiedades en una zona. Una absorción de mercado rápido significa que dentro del sector que estamos analizando se están vendiendo a alta velocidad o a baja velocidad. Obviamente, si es de alta absorción, nos referimos a que se están vendiendo rápido, y que si es de baja absorción de mercado, que se están vendiendo lento. Seguido de esto, vamos a tener lo que respecta a la exposición y el timing. Hay tres conceptos súper importantes. El primero que vamos a tener es el off-market deal, un concepto que se va a ver bastante. Esta es una propiedad que no está publicada en portales. Por lo general, estas propiedades son vendidas por sus propios dueños o por algún familiar cercano. Luego tendríamos el Days on Market, o el famoso DOM, que es el tiempo que lleva una propiedad publicada en alguna de las plataformas. Si es que lleva 2 semanas, vamos a decir que tiene un Days on Market de 14 días. Por último, vamos a hablar de vacancy deal, o tiempo correspondiente que una propiedad no está siendo arrendada. El vacancy deal puede aplicar tanto para el off-market deal como para el days on market. Básicamente marca cuánto tiempo una propiedad no se ha podido arrendar o no se ha podido vender mientras la hemos estado gestionando. Para el análisis integral de inversiones, hay dos conceptos que vamos a ver bastante ligerito en este momento. Primero, tendríamos el due diligence, que es de los más conocidos. Se refiere directamente a la investigación completa antes de cerrar un negocio. Y en su contraparte, tendríamos el underwriting, que es el proceso de análisis específico en el sector financiero de una inversión. En el due diligence vamos a tener toda la información, no solamente la contable y financiera. Sin embargo, el underwriting está muy enfocado en lo que es el segmento de inversionistas, en el cual vamos a estar viendo nuevamente conceptos como cap rate, ROI, las plusvalías también, o los value add correspondientes que pueda tener esta propiedad. Para que clasifiquemos una inversión hay 4 conceptos. El primero sería el core, que son inversiones de bajo riesgo, pero por ende baja rentabilidad. Todos los que ya se han movido alguna vez en lo que respecta al sector de inversiones saben que a mayor nivel de riesgo, la oportunidad de ganar más capital evidentemente es mayor. Luego tendríamos el Core Plus, que es de un riesgo bajo o medio, por ende su rentabilidad también está orientada a ese sector. También en la clasificación de la inversión vamos a estar hablando del Value Add, que es cuando hablábamos de esta mejora activa. Por ende, el Value Add va a considerar la posibilidad de un riesgo un poco más alto, pero todavía no estamos hablando de un alto nivel de riesgo. Por último, el Opportunistic es directamente una inversión que tiene muchísimo riesgo, pero también muchísima posibilidad de generar un alto retorno en caso de que nos salga bien el negocio. Para esto es fundamental entender cómo funciona la rentabilidad y el equilibrio. Primero vamos a hablar de break-even point, o punto de equilibrio en español, que es el punto en donde los ingresos que nos genera una propiedad son iguales a sus gastos, básicamente en donde no estamos ni ganando ni perdiendo. Seguido de esto vamos a ver el NOI, o el Net Operating Income, que es el ingreso neto que tiene una propiedad antes de pagar deudas e impuestos. Luego, el yield se refiere a la rentabilidad de una inversión inmobiliaria. Es muy similar al cap rate, pero se utiliza mucho más en contextos internacionales. Por último, tendríamos el gross yield, que es la rentabilidad bruta, básicamente la ganancia que nos queda antes de cualquier gasto que haya que generar. Las propiedades pueden generar un mayor nivel de creación de valor a través de 4 estrategias que normalmente se van a estar trabajando. Primero, vamos a tener el highest and best use, que es el uso más intensivo posible de un terreno apropiado, o sea, el uso más útil que puede tener esta misma. Un terreno habitacional, obviamente, permitirle a las personas que puedan residir en ese lugar. En el caso del comercial, poder sacarle lucro a través de operaciones comerciales o industriales. Y obviamente en el caso agrícola, la posibilidad de tener tanto animales como cultivos correspondientes. Luego, los Distressed Assets, o DAs, que es el concepto que se utiliza hoy en día, se refiere directamente a las propiedades que tienen problemas financieros o legales que se venden a un muchísimo menor valor bruto. Estas propiedades pueden ser, por ejemplo, las propiedades que salen en remate, propiedades que tengan problemas de infraestructura o de arquitectura. Luego tendremos el land banking,
que es la compra de los terrenos para una valorización futura sin un desarrollo inmediato. Por ende son, tal como indica su nombre, banco de tierras, están enfocadas en conservarlas para que aumente su valorización a través del tiempo, pero sin necesariamente estar construyendo o generando algún proyecto en ello. Luego, algo que está muy de moda hoy en día es el famoso flipping inmobiliario, que es comprar una propiedad para mejorarla o renovarla en un tiempo corto y poder sacarla en venta en un precio mucho más alto para obtener una ganancia. Como les decía, vamos a tener posibilidades de mercado en las cuales vamos a confundir con la famosa venta en verde, que son nuestras oportunidades de adquisición temprana. Primero, tenemos el forward funding, que es cuando un inversor adelantará un proyecto inmobiliario antes de que este mismo sea construido. O sea, uno paga antes de que se pueda empezar la construcción. Es súper importante que, a diferencia que la venta en verde, en el forward funding nosotros estamos costeando que este edificio o esta residencia o esta construcción se pueda llevar a cabo. En cambio, en la venta en verde simplemente la estamos comprando antes de que esté construido. Luego tendríamos el forward purchase, que esto se ve bastante en Europa y Estados Unidos, que son los acuerdos para comprar una propiedad futura a un precio fijado hoy. Por ejemplo, el famoso te pagamos ahora, sin embargo, a través de un tiempo tú nos entregas la propiedad, o también el hecho de que fijemos un precio ahora, puedes usar la propiedad y en algún tiempo determinado esa propiedad yo te la pago al precio que ya fijamos. Como tercer concepto, netamente para comprenderlo, el deal flow, que es básicamente el flujo constante de oportunidades de negocio que vamos a tener. Por último, vamos a hablar de la estructura de deuda y de salida. Vamos a hablar del loan to value, que es la contraparte del equity. Este es el porcentaje del valor que fue financiado a través de la deuda. Poniendo el mismo caso anterior, si compramos una propiedad de 100 millones de pesos y ponemos un equity de 40 millones de pesos que está saliendo de nuestro bolsillo, el loan to value, que sería el dinero que se paga con deuda, sería el equivalente a 60 millones de pesos, que es la otra parte que estaríamos pagando. Luego tendríamos el DSCR, que es el Debt Service Coverage Rating, que es la capacidad que tiene una propiedad para cubrir su deuda con sus ingresos. Por ejemplo, si estamos pagando una propiedad a través de un apalancamiento con cuotas de 500.000 pesos, diríamos directamente de que si sus ingresos son de 500.000, tenemos un DSCR de un 100% porque la cubre en su totalidad. Estaríamos en un break-even point, en un punto de equilibrio. Sin embargo, si es que los ingresos son inferiores, se calcula porcentualmente de cuánto lo está cubriendo. Por último, netamente para mencionarlo, vamos a hablar de Exit Strategy, que es cuando planificamos cómo salirnos de una inversión de manera temprana en la posibilidad de que este negocio no nos esté funcionando. Si es que tienen cualquier duda, pueden directamente dejarla en los comentarios de este mismo video y nosotros vamos a responderlos a la brevedad.